Si uno se da cuenta que el 70% de su tiempo, el 80% de su tiempo, el 90% de su tiempo está dedicado a la profesión, va a sufrir mucho. El crecimiento personal es un camino solitario. Claro, la comodidad es inversamente proporcional a la felicidad. Si le damos la energía al ego, se nos crea aquí un vacío existencial tremendo entre ese ego y nuestra esencia. De no ser por mi decisión de pedir ayuda, hoy estaría muerto. Hola, soy Chano Ríos, soy experto en inteligencia emocional. Aunque cursé en su momento un potente máster de inteligencia emocional y hace ya muchos años, en realidad yo no provengo del mundo académico, sino que provengo del mundo Ikigai. Mi Ikigai nace como resultado de después de casi 50 años de sufrir miedos e inseguridades, atravesé el sufrimiento tras 3 años de estar en la búsqueda del descubrimiento de mí mismo. Ahora hace ya 9 años y medio acompaño personas con mucha satisfacción porque muchas de ellas han transformado su vida, muchas de ellas han mejorado muchísimo, algunas no ha podido ser, pero entiendo que eso está bien que sea así porque es la propia realidad de la vida. Al mismo tiempo explicar que si tengo el don que tengo, que es esa intuición tan tremenda, esa manera de llegar a los demás, que a mí me es tan fácil y tan cómoda, es porque esa intuición está como muy elaborada, está como muy trabajada, porque es cada día que estoy en contacto con personas que les procuro esa paz emocional y esas herramientas para mejorar en su día a día. Bueno, la inteligencia emocional aplicada es el resultado de mi propia experiencia personal, que yo transformo el conocimiento en sabiduría a través de la aplicación. Es decir, yo ofrezco diariamente a las personas respuestas, herramientas, soluciones a sus dificultades emocionales, tanto desde el punto de vista emocional como desde el punto de vista práctico. Es decir, para mí el conocimiento por sí mismo no sirve para nada. De hecho, sirve para sufrir mucho. Porque el conocimiento reclama más conocimiento, quiere saber más y nunca se siente preparado. En cambio, la inteligencia emocional aplicada, al aplicarlo, lo que conseguimos es transformar ese conocimiento en sabiduría. Toda esa experiencia de tantísimos años, ahora tengo ya 64, puesta en manos de mis alumnos diariamente, hace que ellos resuelvan sus dificultades sintiéndose bien consigo mismos. Es decir, el éxito de la vida es evidente que se trata siempre del éxito del descubrimiento de uno mismo. Lo digo siempre, yo no he sacado nunca a nadie del pozo, pero he ayudado a crear muchas escaleras para salir de muchos pozos. Es decir, nosotros no entendemos a los demás porque no nos conocemos a nosotros mismos. En la medida que somos capaces de conocernos, ya podemos entender, comprender y aceptar a los demás. Me entiendo, me comprendo y me acepto, por lo tanto estoy preparado para entender, comprender y aceptar a los demás. La empatía no se trata de saber qué me ha dicho, se trata de saber qué me ha querido decir. Y desde ahí, desde mis zapatos, enseño a empatizar con los demás, sin juzgar, evidentemente, y tratando de mejorar esa comunicación. Una mejora de la comunicación no garantiza siempre una mejora en la relación, pero sí que garantiza una mejora de la relación con uno mismo. A ver, personalmente creo que se puede encontrar un equilibrio entre lo que es el éxito profesional y lo que es el éxito personal. Lo que pasa es que nunca habrá un éxito profesional duradero, consensuado con uno mismo, tranquilo, relajado, con satisfacción con uno mismo, si no hay un éxito personal. Conozco a muchísimas y he acompañado a muchísimas personas que lo tienen todo y no son felices. ¿Qué quiere decir? Que la satisfacción material nunca suple los vacíos existenciales que provoca el conseguir esa satisfacción profesional, que es lo que me ocurrió a mí. Yo durante años estuve luchando por mi carrera profesional, todo era vender, todo era trabajo, me costó ya un primer matrimonio. Al final te das cuenta de que no, que acabas con un vacío extraordinario. ¿Por qué? Porque el éxito profesional tiene que ver con alimentar ese personaje, tiene que ver con fomentar el ego. Y claro, si le damos la energía al ego, se nos crea aquí un vacío existencial tremendo entre ese ego y nuestra esencia. Claro, ¿qué es recomendable? Recomendable es que yo creo que está muy bien que la gente luche por tener un futuro profesional, claro que sí, pero desde la inteligencia emocional, es decir, vamos equilibrando las situaciones, vamos aprendiendo lo que yo hubiese deseado, que es lo que ofrezco a tantísimos y tantísimos ejecutivos, que es hacerlo sin estrés, sin ansiedad. Yo acabé mi carrera profesional con una ansiedad de altísimo voltaje, como nunca he conocido después. Yo me caí al suelo,
me quedaba sin oxígeno en el cerebro, pateando como un niño pequeño porque no entendía lo que me pasaba, no quería ni vivir en aquel momento. Llegué a extremos realmente extraordinarios. Es verdad que conseguí una carrera de éxito, pero a un precio absolutamente inasumible. De no ser por mi decisión de pedir ayuda, hoy estaría muerto. Esa carrera profesional en ningún momento merecía la salud que perdí. Si hubiese podido hacer de otra manera, claro, si hubiese sabido interpretar la realidad mejor. Eso está en... Mira, por ejemplo, antes de ayer una alumna decía, bueno, Charles, hay que fluir. Digo, no, vamos a ver. Para fluir tenemos que tener conciencia de que influimos para fluir. Es decir, influir es crear las condiciones necesarias para que ocurra aquello que es mi objetivo profesional o mi propósito personal. Pero yo influyo, tengo conciencia de que influyo en mí y en mi entorno. De alguna manera, lo que ocurre es que yo creo que una persona, repito, puede tener éxito profesional y que está muy bien que quiera conseguir cosas materiales, porque, claro, fíjate, la propia pirámide de Maslow ya nos lo explica, ¿no? Es decir, si no tienes cubierto la base, difícilmente vas a tener una gestión emocional fácil. Por lo tanto, no me parecería sano no invitar a la gente a conseguir una carrera profesional. Creo que es sano. Lo que digo es desde dónde y a qué precio. Si uno se da cuenta que el 70% de su tiempo, el 80% de su tiempo, el 90% de su tiempo está dedicado a la profesión, va a sufrir mucho. El coste que va a pagar por llegar donde llegue, si llega, va a ser altísimo. Por lo tanto, ¿qué se trata? Se trata de ser un buen profesional en el tiempo de trabajo. Buen profesional no improvisa, no se pasa la vida improvisando. Pero un profesional tiene sistematizaciones, tiene automatizaciones y tal. Y hay una parte, a lo mejor un 15 o un 20% que sí, que tenemos la capacidad de improvisar. Pero esa improvisación está basada en una experiencia enorme. Si no, lo que estamos consiguiendo es profesionales que están siempre sufriendo, tienen miedo, el miedo no les para porque se han acostumbrado a vivir con miedo. Ahora estas personas dentro de unos años estarán hechas polvo, estarán destrozadas. Por lo tanto, sí a la carrera profesional desde mi punto de vista, desde luego que sí, porque es sano, es bueno en una sociedad competitiva como la nuestra que hay un objetivo material, creo en ello, porque además... A ver, como que para ser felices necesitamos agua, comida y cobijo. Bueno, eso vale dinero. Si vale dinero, es bueno que la gente sepa que tiene derecho a trabajar y a luchar por aquello que cree y seguir esa carrera profesional. Repito, sin ansiedad, interpretando bien la realidad, teniendo a alguien como yo al lado que les acompañe en todo momento a aprender a gestionarse, a aprender a comunicarse, a aprender que eso lo que facilita es el no haber estrés y la consecuente ansiedad, que cuando llegamos a la ansiedad se escapa. Es decir, fíjate que detrás de la ansiedad lo que hay siempre es miedo. ¿Por qué esas personas que quieren llegar y que obtienen tanto beneficio siguen teniendo miedo? Si no hubiese miedo, no habría ansiedad. Yo creo que tenemos todos nosotros señales externas que a veces hacemos caso omiso y ahí está luego la dificultad. Es decir, mientras nosotros empezamos a tener ese estrés que es puntual en momentos que necesitamos que la química del cuerpo nos favorezca una actitud, eso es muy sano. Cuando ese estrés se convierte en ansiedad y percibimos que cada día tenemos ansiedad y nos vamos dando cuenta de que sentimos miedo y culpa. Y no atendemos a ese miedo y esa culpa, es decir, nos acostumbramos a normalizar, a naturalizar el miedo. Ahí estamos entrando en zona peligrosa, porque ese miedo seguirá estando ahí, y es un miedo que no existe, pero que lo creamos en cada situación. Es un miedo que es irreal, que es absolutamente falso, pero que empezamos a interpretar la realidad y nos minorizamos ante esa realidad. Es decir, no tenemos conciencia de que tenemos una baja o nula autoestima, y desde ahí estamos interpretando la realidad como todo con un esfuerzo tremendo, con una lucha tremenda. No, de verdad, sin esfuerzo ni sacrificio, no hace falta. Se trata de vivir en paz, se trata de aprender a interpretar la realidad, porque ese esfuerzo y sacrificio nos merma de una energía que necesitamos precisamente para dar respuesta a esa realidad. Cuando uno empieza a darse cuenta de que llega tarde a casa, que sale tarde de casa porque está cansado, porque no ha dormido bien, que todo es trabajo, que atiende constantemente el teléfono móvil, que atiende constantemente el ordenador, esa persona está entrando en un diálogo interno consigo mismo durísimo. Es decir, de una exigencia que no va a poder soportar, porque no hay ninguna psique que pueda soportar eso. Por lo tanto, esa alerta está ahí en esa ansiedad, en ese estrés que se vuelve cotidiano. Porque, repito, el estrés momentáneo es un estrés muy sano que nos ayuda a impulsarnos, que nos da una pulsión muchas veces necesaria para poder superar una realidad.
Pero ese estrés, cuando es continuado, ahí estamos en miedo. Nos sentimos culpables, no somos capaces de identificar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque es que culturalmente no nos han enseñado. Nos han enseñado a rechazar y a evitar nuestras emociones. Por lo tanto, cuando sentimos culpa, lo que hacemos es castigarnos. Por lo tanto, nos sentimos más. Cuando sentimos miedo, tenemos miedo de tener miedo. Repito, de un miedo que no existe, que lo creamos en aquel momento, pero tenemos miedo de tener miedo. Es decir, esta sociedad nuestra está muerta de miedo, un miedo que no existe. Pero que cada día, cada persona, en su propia interpretación de su propia realidad, desde una baja autoestima, bajísima autoestima, está creándose un miedo que le va a llevar al sabotaje total. Esto ocurre mucho en el mundo comercial. ¿Por qué? Porque el comercial sale de casa con la exigencia que se ha autocreado, que viene del entorno propio laboral, que no hay muy pocos líderes en el mundo comercial, son todos dirigentes. Sería aquello de mandar siglo XIX, dirigir siglo XX, liderar siglo XXI. Pues en el siglo XXI hay muy pocos líderes ahora mismo. Y si te fijas, los hay, también en el mundo político no hay líderes. Es decir, la gente no sabe liderar, no sabe desde la humildad, desde la trinchera, sacar lo mejor de sí mismo para que los demás saquen lo mejor de sí mismos. El líder no tiene luz, el líder da luz, no necesita lucirse. El líder es sencillo, el líder es humilde, no hay personas así. Tú hablas con un jefe y verás lo bueno que es, hablas con un líder y verás lo bueno que es. Desde ahí, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que en el mundo comercial sale la gente con la presión, la exigencia de que tiene que vender ya. Y no nos damos cuenta que le estamos dando alas al ego para que ejecute su función. ¿Y su función cuál es? Hacernos sufrir hasta que aprendemos que podemos vender y vendernos más y mejor si no sufrimos. Es decir, ¿cuántos comerciales a la tercera visita están cao y les quedan 7, que es donde está el pedido? Es decir, el pedido está ahí. Si uno se autoexige tanto, la tercera visita está muerto. ¿Por qué? Porque ha recibido un no. Y la exigencia es que tengo que vender ya. Por lo tanto, hay una contradicción que la psique, como decía antes, no entiende y por lo tanto somatiza. Esa somatización hace que ese comercial no perciba la realidad como es, sino desde la somatización, desde el miedo a no cumplir, desde el miedo que me despedirán, desde el miedo que no soy válido. Fíjate además, esas personas que dedican tanto tiempo al trabajo no se dan cuenta de que solo generan valor en el trabajo. Es decir, solo desde el trabajo les puede llegar la valoración que tanto buscan. Se han olvidado de las amistades, de la familia, de muchísimas áreas que también les puede llegar mucho valor. Los datos, fíjate, focalizan la recepción de valor. Eres válido solo en el trabajo. Por lo tanto, el día que no funcionan bien en el trabajo, el día que no rinden, el día que no consiguen el objetivo, están en nula autoestima. Y al día siguiente, sin ninguna inteligencia emocional que les acompañe, sin ninguna herramienta de ningún tipo, quieren remontar. Por lo tanto, se van a volver a exigir, vender enseguida, conseguirlo ya, Fíjate cómo cuando tú consigues que un equipo comercial llegue a las 10 visitas diarias en el mismo tono de inteligencia emocional, multiplican sus ventas de una manera maravillosa y son felices. Claro, esa felicidad que da más estabilidad, por lo tanto, lo van haciendo recurrentemente. Si no, es como un poco como cuando los niños, los entrenadores de deporte les dicen tenemos que ganar, ¿no? Esos niños salen absolutamente obligados. Esos niños no van a disfrutar, por lo tanto, van a ganar difícilmente. Y si ganan, van a estar ya temblando para el próximo partido volverlo a conseguir. Si tú a esos niños les haces un mensaje muy sencillo que es podemos ganar, que eso fíjate qué realidad es, porque podemos ganar, podemos empatar o podemos perder. Hay 3 resultados posibles en ese trabajo, en esa venta, en ese partido de deporte, de fútbol o de lo que sea, ¿no? Por lo tanto, démonos coherencia y entendamos que a lo mejor un día no vendemos, pero si mantenemos el mismo tono al día siguiente, seguro, porque el pedido está ahí. El pedido está ahí, está esperando. Es como un juego. Si nosotros somos capaces de descubrir en qué cajita está el pedido, lo vamos a encontrar. Pero para eso necesitamos llegar absolutamente en el mismo tono emocional en la primera visita que en la última. Desde luego. Es decir, el equilibrio en la vida es lo que garantiza, es la garantía, que es esa perseverancia. Lo que garantiza es la garantía de un equilibrio emocional independientemente de las circunstancias. Es decir, la circunstancia de perder un hijo, desde luego que nunca será buena, nunca me gustará, pero no la voy a terribilizar. Porque si terribilizo esa circunstancia o cualquier otra menor, porque al final perder un hijo debe ser de las desgracias más grandes que le pueden pasar a uno en la vida.
Pero cualquier otra circunstancia que no sea esa tan grave, si la terribilizamos, lo que estamos es, a nosotros mismos nos estamos pisando, nos estamos destrozando, nos estamos evitando, con esa terribilización, con ese miedo, con ese sentimiento de culpa, estamos evitando ser personas válidas para muchas otras cosas, incluso para ayudar a los demás, incluso para ser útil a la sociedad y sobre todo para sernos útiles a nosotros mismos. Es decir, la terribilización, que es ese miedo que no existe, porque al final lo que ocurre es que terribilizamos, tiene que ver que percibimos la realidad como insoportable. Y la realidad muchas veces es muy cruel. Y si no, que le pregunten a la gente que pasa hambre o a la gente que está en gana. La vida no es justa, claro que no. Por lo tanto, aprendemos a vivir en una vida injusta, como precisamente en ese equilibrio emocional nos permite admitir que no es justa, pero eso no me va a quitar de mi bienestar y mi paz. Yo tengo por ahí un eslogan publicado en Instagram que dice soy feliz a pesar de las circunstancias. Es decir, hay días que tengo reuniones que no me apetecen nada o tengo acompañamientos que son muy duros y que sé que va a ser un día duro. Eso no va a quitar mi felicidad, porque mi felicidad me la otorgo yo a mí mismo. Y por lo tanto, esa dificultad que tengo, que no problema, esa dificultad que tengo, la supero con mucha más facilidad precisamente porque soy feliz. Si a esos comerciales que hablábamos hace un rato les ofrecemos la oportunidad de que sean felices, de que estén en equilibrio, cualquier dificultad que tengan en su camino, la superan con una pata y les sobra otra pata para seguir haciendo su labor. Tengo una pata para lo profesional y tengo una pata para lo personal. Repito, las personas que focalizan en una sola área de su vida, hay personas que focalizan, por ejemplo, solo en la pareja, pues están perdiendo la capacidad de recibir autoestima. Pero la autoestima no cae del cielo. La autoestima básicamente la reconocemos en esa situación que está, como que la evaluamos de una manera consciente o inconsciente y sobre todo la registramos. Como el tío Gilito, registramos autoestima. En esa conciencia de registrar autoestima está la capacidad de sostener nosotros nuestra propia autoestima. Donde están superaciones pequeñas es donde está el gran éxito del ser humano. Porque fíjate, cualquier cracada que haga uno, tú imagínate un vendedor que hace una venta muy importante, eso le va a llevar a la desesperación seguro, si no sabe gestionarlo. ¿Por qué? Porque va a querer sostener la euforia que le genera esa venta y eso es insostenible, es decir, toda la química del cuerpo sube y baja aunque no hagamos nada. Y a menudo hacemos en contra de nosotros mismos, es decir, exigimos que eso se mantenga. Eso es insostenible de una manera científica, es decir, el ser humano no puede sostener eso. Por lo tanto, a más euforia, más desesperación. En cambio, esas personas que saben hacer su venta cada día pueden sostener tranquilamente, porque tienen la tranquilidad que son capaces de conseguir esa venta, ese objetivo diariamente. Y eso les genera una autoestima poderosísima, porque un día y otro y otro y otro se dan cuenta, su psique entiende que están preparados para esa labor. Porque si no, lo que ocurre es muchísimos profesionales que se sienten impostores. Es decir, que se sienten con la suerte de que han aparecido por aquí, que un día vendieron, que tal, y están temiendo en todo momento que alguien descubra que son impostores, que no se sienten preparados. Bueno, eso es un mal vivir increíble. Si esas personas estuviesen en una inteligencia emocional aplicada, aprenderían que no son impostores, cambiarían sus creencias de manera que se sentirían seguros y se sentirían proyectados y evidentemente serían muchísimo más eficientes. Es decir, la eficacia tiene que ver que busco conseguir lo que sea al precio que sea y pasando por encima de todo, y eso va a producir mucho dolor en uno mismo y por lo tanto en un entorno, y en cambio la eficiencia es para conseguir lo que quiero, tengo en cuenta el entorno y sobre todo me tengo en cuenta a mí mismo y también mis habilidades, mis capacidades, desde el equilibrio emocional, evidentemente. Sí, pero atendiéndote preguntas, si te parece, para mí no es primero el cuerpo, sino que es todo al mismo tiempo. Es decir, uno puede a lo mejor estar sin dormir bien y eso le va a dificultar su crecimiento personal, pero el crecimiento personal es el que va a permitir que duerma bien. Por lo tanto, si me permites, voy a leerte precisamente una publicación que hemos hecho esta semana en un reel que explico muy bien cómo somos cuerpo, mente y espíritu. En el cuerpo somatizamos las exigencias que la mente no entiende. En la mente creamos nuestro destino con el diálogo interno. Y el espíritu recibe a ambos, al cuerpo y a la mente, con amor. Porque ahí, precisamente ahí, es donde está el crecimiento personal, en el espíritu, que tiene que ver con el deseo de ser feliz, con la intuición, tiene que ver con aquella gracia que hace que uno mejore su frecuencia y pueda vivir en paz emocional, en equilibrio emocional.
Desde la experiencia estamos todos de acuerdo en que el crecimiento personal es un camino solitario. Y es solitario porque nuestro entorno no quiere que cambiemos. Es decir, nuestro entorno, como hasta entonces nosotros, hemos como interpretado el mensaje del sistema. El mensaje del sistema es: la comodidad es igual a la felicidad. Por lo tanto, todo el mundo quiere estar cómodo. Es decir, quiero el poder de que las personas hagan lo que yo quiero para mi puñetera comodidad, y quiero que las situaciones ocurran como yo quiero para mi puñetera comodidad. Claro, la comodidad es inversamente proporcional a la felicidad. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos un proceso de cambio, de mejora personal, cuando empezamos un crecimiento personal, es bueno que comuniquemos a nuestro entorno que vamos a hacer cambios en nuestra vida. Esos cambios, ellos aún no están preparados ni para saber cuáles son, ni tan siquiera para entenderlos. Pero sí que creo que es muy importante comunicar. ¿Por qué? Porque que no perciban esa sensación de que están haciendo algo raro, porque ahí van a ejercer una presión en busca de esa comodidad propia. Es decir, yo no quiero que tú cambies porque, aunque nos llevemos mal, sé cómo reaccionas ante cualquier situación. Y ese conflicto a mí me va bien porque llamo la atención, me siento querido. Es decir, ahí hay unos bucles a menudo en cualquier entorno, en cualquier familia, en cualquier zona de trabajo, en que hay muchísima toxicidad y hay muchas personas que están ya confundidas con esa toxicidad. Es decir, se identifican tanto con ella que no perciben otra manera de vivir. Por lo tanto, si alguien entra en crecimiento, lo perciben como un ser raro, pero es desde una envidia, desde unos celos, desde una inferioridad, que perciben que lo que está haciendo el otro uno no puede hacerlo, cuando en realidad puede hacerlo cualquiera. Es decir, al final, entrar en crecimiento personal es tomar conciencia de que por fin tomo la decisión de ser humilde, y esa decisión de ser humilde quiere decir que me doy cuenta que, haciendo las cosas de mi manera, estoy sufriendo. Por lo tanto, necesito que alguien me acompañe para ver las cosas de otra manera. Yo lo digo siempre, acompaño a las personas. Cuando nos conocemos con los alumnos, están así porque su ego quiere tener razón. El primer paso que hacemos es apertura mental, y luego acogemos al niño interior o a la niña interior de esa persona. De manera que esa gestión emocional va a ser absolutamente eficiente, porque tenemos en cuenta todo el ser de la persona. Partiendo primero de que tenemos claro que las creencias están en la mente, y por lo tanto ahí tenemos la herramienta para mejorar nuestro diálogo interno, que es con lo que creamos nuestras creencias. Por lo tanto, comunicar al entorno un proceso de cambio es importantísimo, es fundamental. Yo siempre invito a todos mis alumnos a que lo hagan, pero también al mismo tiempo no hace falta que sea un comunicado muy profundo, porque tampoco lo van a entender. Si no lo entienden, se sitúan en una posición de incomprensión. Y muchas veces uno tampoco sabe explicarlo bien, porque aún no está preparado. Sí que empieza a percibir que hay cambios. Bueno, al final se trata de que tengamos conciencia de que al entorno le cuesta mucho aceptar el cambio, pero no lo vamos a juzgar. Es decir, vamos a entender, comprender y aceptar al entorno. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros, que tenemos más nivel de conciencia, que tenemos esa oportunidad de estar en crecimiento, somos muy comprensivos con el entorno, porque favorecemos la comunicación entre el entorno, porque al final somos seres emocionales que razonamos, somos seres intrínsecamente sociales, el ser humano. Por lo tanto, desde esas premisas vamos como integrando. Quien no se quiere integrar, oye, me parece muy bien, cada uno tiene su momento y su maestro. La vida es como es. Me pides un consejo, como ya acabando la entrevista. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Si me permites, el consejo va a ser muy simple: que pidan ayuda. Es la gran decisión de mi vida, pedir ayuda cuando estaba mal, cuando tenía ansiedad, cuando no tenía equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque no vivía la vida. Estaba instalado en la apariencia, y como que era un brillante comercial por las mañanas, y lo digo siempre, a mí me han visto llorar todas las paredes de hotel de toda España, porque por las tardes lloraba en mi soledad. No sabía, ya no podía sostener mi personaje. Estuve como 30 años aguantando un personaje que me hizo sufrir mucho, porque yo no tuve conciencia de que eso estaba en mis manos. No supe verlo. Por lo tanto, esa humildad de pedir ayuda reconociendo que uno está sufriendo, y que sin sufrir se vive muy bien y se es mucho más eficiente profesionalmente. Para encontrarme a mí es muy fácil: Chano Ríos en todas partes, tanto en LinkedIn como en Instagram, como en YouTube, como en la propia web, que es chanorius.com. Ahí encontrarán siempre contenido de calidad. Yo procuro mucho por esa calidad, lo hago personalmente. Estoy cada vez como más animado a compartir inteligencia emocional aplicada. Lo hago desde la humildad, lo hago desde la sencillez, lo hago creyendo en el ser humano, y lo hago sobre todo desde esa experiencia que atravesé, ese sufrimiento, que estuve 3 años
buscándome y que atravesar ese sufrimiento me ha otorgado un nivel de conciencia que me encanta compartir y que por muchos años pueda hacerlo.